Esto es Imagen Empresarial y usted ha escuchado en este programa, pues prácticamente todos los días esto ocurre a una velocidad impresionante y es la intensidad de lo que está ocurriendo en el tema de la inteligencia artificial, particularmente la inteligencia artificial generativa, en muchos ámbitos. Uno de ellos, por ejemplo, obviamente los chips de inteligencia artificial. Presentó justamente Intel el Gaudí 3, así se llama. Mire, de hecho así lo presentó Pat Gelsinger, el CEO global de Intel. And Intel Gaudi 3 is architected from the ground up for efficient, large-scale AI computing, supporting both scale-up and scale-out configurations. Gaudi 3 is great on benchmarks versus the H100 on top OpenLlama models, 50% faster on time to train, 50% better on inferencing, 40% better on inference power efficiency. Muy interesante, pues ahí dice el Intel Gaudi 3 fue creado para la computación a gran escala de una inteligencia artificial eficiente, soporta todos los modelos y configuraciones de crecimiento, scale up, scale out. Gaudi 3 además muestra su poder en comparaciones con el H100 en los modelos Llama, que son los modelos de inteligencia artificial generativa de Facebook, logrando mayores o digamos parámetros superiores, 50% de entrenamiento, de inferencia, 40% más eficientes en el consumo de energía, etcétera. Para hablar de este y otros temas fascinantes, le agradezco mucho a Santiago Cardona, el CEO de Intel en México, el director general. Santiago, ¿cómo estás? Qué gusto. Qué gusto, Rodrigo. Un gusto estar aquí contigo y con todos ustedes. Muchas gracias. Oye, pues muy interesante. En muy poquito tiempo Intel ha estado haciendo una serie de anuncios desde ir hasta el Foundry, hasta la inyección de parte de la administración Biden en esta reconfiguración que están buscando pues poner plantas y sobre todo generar toda la cadena en los Estados Unidos. Comienzo por ahí, Santiago. Cuéntanos un poco qué está pasando en esa parte porque va esto a una gran velocidad y escucharlo, por supuesto, del director general de Intel en México. Bueno, Rodrigo, lo que está pasando es que, como tú dices, efectivamente, pues hay una reconfiguración de cadena de suministro que se está dando en semiconductores. Y yo quiero aquí a los que nos escuchan recordarles, hace escasos 4 años, cuando arrancó la pandemia, hubo digamos, una gran crisis de semiconductores, de chips, en donde pues todos nosotros como consumidores desde una computadora, un automóvil, una consola de videojuegos, pues no se podían conseguir este tipo de dispositivos. Y esto es porque no había suficientes chips para soportar la demanda que requiere el planeta. Y el problema con esto es que pues esta, digamos, producción está pues particularmente concentrada en Asia y cuando pues hay un tema de esto de cadena de suministro, pues tenemos que ir a resolverlo para que no vuelva a pasar. Debido a esto, Intel está invirtiendo una suma de alrededor de 100.000 millones de dólares, Rodrigo, a nivel mundial, para invertir en nueva capacidad incremental de fabricación, en donde pues hay muy particular foco en lo que es las Américas y Europa, porque pues justamente queremos diversificar esta cadena de suministro. Y entonces estamos invirtiendo muchísimo pues en Estados Unidos, en estados como Arizona, Nuevo México, Oregón, el estado de Ohio, para asegurarnos que esta cadena de suministro se diversifique y que toda la demanda que hay de chips, porque pues yo aquí a todos a los que nos escuchan les diría pues, ¿qué aspecto de sus vidas no se está convirtiendo en algo cada vez más digital? Todo lo que hacemos es digitalizado en nuestra vida diaria y lo que viene justamente con inteligencia artificial lo va a acelerar aún más. Así que pues el mundo va a necesitar más chips, va a necesitar más semiconductores y por eso es que estamos haciendo estas inversiones y en la diversificación de la cadena de suministro. Claro. Y no, digamos, la pregunta que te quiero hacer a lo mejor pues daría como para 3 horas de explicación y por lo tanto de programa, pero si nos puedes contar brevemente cuáles son los componentes, ¿no? Porque hay una parte del diseño, luego la impresión ultra UV, etcétera. Son digamos, lo que se refiere al Foundry, en donde hicieron un anuncio también bien grande, y luego pues empezar la producción, etcétera. Es una industria
compleja, potente, además muy densa en términos de la inversión. Si uno ve una planta, por ejemplo, automotriz, pues son inmensas. Y cuando ves me ha tocado ver alguna de semiconductores en Asia justamente, pues son muy, muy compactas, ¿no? Pero valen 10 veces más que las otras, mucho más grandes desde un punto de vista de superficie. Además tienes estos trajes, digamos, para que no haya ni una partícula de polvo, porque eso modifica todo. Brevemente, Santiago, si nos cuentas esa parte para asomarnos a la complejidad y a la dimensión de ello. Sí. Miren, el proceso de fabricación de un chip, de estos chips que están en absolutamente todos los dispositivos que utilizamos, desde las computadoras y celulares que están usando probablemente para escucharnos, los que están en su vehículo, el sistema de infoentretenimiento para poder escuchar acá, todo está lleno de chips. Y ese proceso consta de 6 etapas para poder fabricar un chip, que para que se hagan una idea, desde que en una planta de Intel de las de más alto desempeño, pues digamos, el proceso de fabricación de muy alto desempeño, tarda alrededor de 20 semanas en fabricarse un solo chip. Entonces, desde que entra hasta que sale. Eso es solamente la fabricación. Pero cuando estamos hablando del proceso inicial, que es el proceso de diseño, que tiene que ver con investigación y desarrollo, tiene que ver con todo el proceso de diseño, tiene que ver con el proceso de validación, que es lo que hacemos justamente en México, en Guadalajara, tiene que ver ya con el proceso de diseño, perdón, lo que llamamos ensamble y empaquetamiento. Es un proceso supremamente complejo. Toda la litografía y toda la luz con la que se fabrican los chips para imprimir los transistores en los chips es uno de los procesos más complejos que realiza el ser humano y que se hace con unas máquinas absolutamente especializadas. Estamos hablando que pues, es un proceso particularmente complejo y es por eso pues, que son muy pocas compañías en el mundo las que lo pueden hacer. Y dentro de esas 6 etapas, como te decía Rodrigo, una de las cosas más que creo que pues, llena de orgullo a Intel en México es que una de esas etapas, que es la validación y también parte de la investigación y desarrollo, sucede en nuestro centro de diseño que tenemos en Guadalajara, o sea que ya México hace parte de esa cadena supremamente compleja. Claro, y es que, y en la parte de empaque podría llegar a ocurrir, porque con esta transformación estamos hablando de 100,000 millones de dólares, y no es una cifra menor. De hecho, pues que yo recuerde, por ejemplo, en inversión extranjera directa en México, pues no, o sea, en una sola inversión eso no Ujú. está ocurriendo. Y habla de la magnitud de lo que está buscando la mayor economía del planeta en términos de reducir también, por supuesto, la fragilidad vinculada a Asia por distintos temas geopolíticos, llámese China y sus intenciones en Taiwán, que bueno, pues eso genera ciertos riesgos, en fin, una serie de cosas. Y eso, cuando veía, por ejemplo, hay un documento de la Asociación de Manufactureros de Semiconductores, y decían, estos son los doctorados que necesitamos de aquí a 2030, los ingenieros con maestrías, los ingenieros, prácticamente se veía los que se van graduando en Estados Unidos y hay una brecha importante. Y eso me hace pensar que se requiere pues de donde encuentres los ingenieros. Obviamente, si tienes un país vecino como es México, con potencia en la ingeniería, etcétera, con una empresa como ustedes que además ya tienen una larga presencia en México. A mí me tocó, creo que ir en 2005 a lo de Guadalajara, ¿no? Debo regresar ya pronto, pero pues lo han venido Bonito. construyendo hace décadas. En esa parte, preguntarte, me va a tomar el corte, pero dejo la pregunta en el aire. ¿Qué oportunidad y qué papel ya está jugando México en el presente, pero sobre todo lo que puede jugar en los siguientes años, y qué tendría que pasar desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista del sector privado y por supuesto de los incentivos que puede haber en el gobierno? Evidentemente, en los procesos que se van a llevar a cabo en Estados Unidos, pues es intensivo en agua, intensivo en energía, resiliencia, ingeniería, en fin, es complejo, pero ya nos decía, estas 6 etapas no son sencillas, pero ¿qué podría hacer México para incrementar, digamos, la participación, que hoy ya es una realidad, pero que pudiera venir con más fuerza? Pero dejo la pregunta ahí, Santiago, porque si no, ibas a empezar a hablar y nos va a interrumpir el corte, y regresamos en un momento. Esta mañana está con nosotros Santiago Cardona, director general de Intel en México. Santiago, bueno, hice una larga pregunta antes de irnos al corte, pero era, pues, que en este contexto, en esta macro tendencia en donde está invirtiendo Intel 100,000 millones de dólares, una transformación acelerada en términos de la inteligencia artificial y tal, ¿qué puede hacer México para ampliar, digamos, más esta participación en esta reconfiguración? Bueno, Rodrigo, como te decía, ya México
hace parte de esta cadena. En el caso específico de Intel, de estas 6 etapas del proceso que se realizan, ya hay 2 de ellas que se hacen en México, bueno, de hecho 3: investigación, desarrollo y validación. Entonces, ya México específicamente para Intel hace parte. Y también me preguntabas, bueno, ¿y qué pasa con la fabricación? Si existe una posibilidad. Pues por supuesto que posibilidades existen, pero nosotros por diseño de nuestra cadena, digamos, de suministro, 5 de las 6 etapas de estas digamos, se necesitan para construir un semiconductor ya pasan en América Latina, entre lo que hacemos en México, en investigación, desarrollo, validación, y lo que hacemos en digamos, sitio de manufactura en Costa Rica, en donde hacemos ensamble y empaquetamiento. Entonces, por diseño ya tenemos esto estructurado de esta manera y son sitios en los que estamos invirtiendo constantemente. Para que te hagas una idea, el sitio de Guadalajara antes de la pandemia, justamente hace 4 años, tenía alrededor de 1,200 empleados y hoy por hoy ya estamos alrededor de 1,800. Entonces, estamos hablando de un crecimiento de prácticamente un 50% de nuestra planta de ingenieros. Entonces, estamos invirtiendo, ya estamos presentes y ahí es donde nos estamos expandiendo. El gran reto que tenemos aquí, Rodrigo, y para todos los oyentes, es que justamente el talento es uno de los grandes desafíos que tenemos, pues, no solo en México, sino a nivel global. El poder conseguir el talento adecuado para justamente todo lo que viene en inteligencia artificial, pues no, las universidades, si bien tenemos grandes ingenieros en México, y la mayor prueba de ello es que los chips más complejos que hace Intel, justamente se hacen las pruebas en Guadalajara. O sea, los ingenieros son muy buenos, pero necesitamos más. Entonces, por eso mismo es que estamos invirtiendo en programas para justamente educar en inteligencia artificial a todas las generaciones. Tenemos un programa que estamos ya, pues, desde hace un tiempo con la Secretaría de Economía, a través del acuerdo que tenemos firmado con ellos desde hace alrededor de 2 años, y también con el CONALEP, para que en el currículum del CONALEP se incorpore todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial en su carrera de ciencia de datos. Entonces, estamos hablando de un programa que se llama Inteligencia Artificial para los más jóvenes, para que desde temprana edad los jóvenes ya estén obteniendo este tipo de habilidades. No solamente los jóvenes, pues, digamos, los que están en el CONALEP, sino inclusive niños en las escuelas que inclusive han competido a nivel global, representando a México en varias de estas competencias, porque hay talento. El tema es que no hay suficiente, y por eso estamos trabajando en este tipo de programas de inteligencia artificial para los más jóvenes. Y recientemente, Rodrigo, hemos lanzado una iniciativa específicamente dedicada a mujeres, que se llama 1,000 mujeres en inteligencia artificial, en donde estamos haciendo una convocatoria en toda América Latina para nosotros enseñarle, literal, pues, a 1,000 mujeres, y que aspiren o apliquen para este tipo de programas. Y la demanda ha sido tal que tenemos 22,000 mujeres que han aplicado el programa. Wow. Entonces, eso demuestra que hay hambre, hay apetito, y necesitamos que cada vez haya más. Y estamos absolutamente comprometidos con el desarrollo de este talento en México, porque digamos, una de las grandes pues, barreras que tenemos que sortear para que México sea aún más protagonista en todo lo que es la cadena de semiconductores. Claro, qué buenas iniciativas, sobre todo porque, pues lo que decía, ¿no? Hay una brecha, digamos, en la trayectoria de lo que se requiere y lo que realmente hay, eso en la parte de Estados Unidos, y obviamente ahí México juega un papel fundamental, y ya, digamos, no necesariamente en que ese talento vaya a Estados Unidos, sino que desde México a través del centro de diseño que ya tienen, y esta parte que eso no sabía, que son de los más avanzados, que eso es fundamental y habla de la ingeniería, pero lo que todavía podemos construir. Ahora, del lado de las empresas, ¿cómo lo estás viendo? Porque estuvimos, de hecho, en un foro de inteligencia artificial de NIDED, y bueno, pues ahí quedaba muy claro que de repente las velocidades son distintas, ¿no? A veces vamos directo al tema de inteligencia artificial y dices, oye, y estás en la nube. Ah, no, eso todavía no. O, oye, ¿qué tal está tu página de internet? Algo tan simple como eso de comercio electrónico. Ah, no, bueno, eso, pero sí quiero llegar a la inteligencia artificial generativa. Y eso es complejo, ¿no? Porque hay que recorrer, hay que dar los pasos necesarios para poder volar, digamos, en esta nueva era. ¿Cómo estás viendo el entorno del sector privado en términos de la transformación digital que se requiere como base para dar este salto y sumarnos a lo que ya está ocurriendo?
Sí, mira, es una excelente pregunta, Rodrigo, porque justamente una de las cosas que estamos viendo en Intel es que hay un gran interés, hay un apetito por inteligencia artificial. Es algo que es una tecnología que pues creo que para todos ellos, y yo lo digo como para el ciudadano de a pie, es supremamente visible que la inteligencia artificial trae muchísimos beneficios. Entonces, como es algo tan palpable, pues hay un gran apetito por parte de los empresarios por implementar inteligencia artificial ya en sus empresas. El tema es que no solamente puede ser que las bases no estén y que haya unas etapas previas que haya que tomar antes de lanzarse a la inteligencia artificial, sino que aún más importantemente, en muchos casos ni siquiera está claro para qué exactamente o qué desafío de negocio se busca resolver con inteligencia artificial. Entonces, está este furor, pero no necesariamente está acompañado de una etapa previa en decir, ok, ¿por qué quiero poner inteligencia artificial? ¿Qué desafío de negocio quiero resolver? ¿Es un tema de que solamente quiero ser más eficiente o a través de la inteligencia artificial quiero desarrollar nuevos negocios, nuevos servicios, quiero que mi empresa realmente pues crezca más? Entonces, ese es el tipo de preguntas que pues, yo creo que los empresarios se tienen que hacer para realmente meterse en esto, porque pues el tema de la inteligencia artificial, Rodrigo, y le estábamos viendo justo que ahora estoy justamente en Phoenix, donde estábamos teniendo nuestro evento de lanzamiento de Intel Vision, donde hablamos de muchas de estas tecnologías de inteligencia artificial y lanzamientos. Pasé toda la semana con grandes empresas de México en donde muchos de ellos no tienen necesariamente claro la cantidad de costos que esto representa. O sea, Claro. si te vas a meter en inteligencia artificial, hay grandísimos beneficios, pero si vas a hacer este tipo de inversiones, más vale que tengas muy claro exactamente cuál es el retorno de inversión que esperas, qué tipo de desafío de negocio vas a resolver antes de entrar de lleno en esto. Por supuesto, qué clave lo que estás diciendo, porque tiene que ser un caso de negocio y un programa piloto relativamente acotado que te empiece a dar el retorno para que después se pueda ir expandiendo, digamos, a lo largo de la organización. Ya por último, Santiago, me queda poquito tiempo, pero saber, Gaudí, ¿qué implica? Porque hay dos discusiones, ¿no? Cómputo paralelo y nanómetros. Y no necesariamente todos vamos hacia, o bueno, lo que siempre estamos muy acostumbrados es se van reduciendo y cada vez son menos nanómetros, pero también son nuevas estructuras y arquitecturas. ¿Qué hay de eso con respecto a lo que acaban de presentar en términos de Gaudí? Mira, Intel Gaudí 3 es nuestra familia de lo que llamamos aceleradores de inteligencia artificial. Se acaba justo de lanzar aquí, estoy aquí en Phoenix y pues lo lanzó nuestro CEO, Pat Gelsinger, como pusiste al principio del programa. Y lo que trae Gaudí 3 y como acelerador es grandes ventajas en cuanto a la eficiencia de la aceleración y el procesamiento específicamente para inteligencia artificial, tanto en cuanto a poder de cómputo como muy importantemente en el consumo de energía. La gran ventaja que ofrece nuestros chips es que en este tema de inteligencia artificial, Rodrigo, pues el poder de cómputo que se requiere para hacer cosas como las que la gente está haciendo normalmente hoy por hoy, pues estamos hablando para que se hagan una idea de escala, todos los que nos escuchan. El cerebro humano o bueno, uno de estos centros de datos, megacentros de datos que está haciendo procesamiento de cargas de inteligencia artificial, consume megavatios, o sea, centenas, Sí, miles de megavatios. El cerebro humano, lo que estamos aquí, nosotros que estamos aquí sí, hablando y de platicando. los que nos escuchan, consume 20 vatios consume el Wow. cerebro humano. Entonces, el consumo de energía que están teniendo estos centros de datos es masivo y justamente Gaudí 3 viene a hacer una gran reducción y eficiencia en cuanto al consumo de datos porque simplemente no es sostenible, Rodrigo, la cantidad de energía que requieren estos centros de Claro. datos que a su vez no solamente requieren la energía, sino la refrigeración. Estamos hablando de consideraciones de sustentabilidad, de todo lo que implica. Entonces, Gaudí 3 viene a resolver con mucha eficiencia todo el tema de un buen poder de cómputo con mucha eficiencia de consumo energético. Pues Santiago, fantástico. Te agradezco mucho la entrevista. Enhorabuena por todo ello. Buen viaje, que siga todo interesante. Volveremos a platicar seguramente allá en Phoenix. Te mando un gran abrazo y abrazo a nuestros cerebros tan eficientes en energía. Qué bueno, es una buena forma de comprarlo. Gracias, Santiago. Un placer, Rodrigo, y muchas gracias por la invitación. Ahí escuchamos y vimos a Santiago Cardona, el director general de Intel en México.